Mortales imperfectos, reciban un gran y cálido saludo. Continuamos con esta segunda parte dedicada a los cementerios. Es indudable que se trata de otra nutrida cantera que creo sea imposible de agotar. Cada sociedad entiende estos lugares de modos tan diferentes, aún difundiéndose estilos y tendencias estéticas. Sin embargo, el arte no sabe servir de hilo conductor. Y si quieren conocer el cementerio más mentiroso del mundo, acompáñenme. Estos minutos están llenos de datos mortalmente interesantes. Mi nombre es Lenny Santana y soy modelo imperfecta, mortal e imperfecta. ¿Cuántos de ustedes saben que los cementerios son lugares organizados por arquitectos? Es difícil a veces pensar en la estructura, pues por lo general son espacios horizontales, con muchos puntos de interés que distraen de una visualización global. Pero estos parques tienen una distribución específica, con un punto central desde donde generalmente se despliega este orden. Estamos viendo las fachadas de algunos cementerios del mundo, algunos sencillos, apegados a lo clásico y tradicional. Otros son imponentes monumentos arquitectónicos que desafían el tiempo y yo diría que a veces hasta lo divino. Pero la diversidad es en absoluto a partir de los plurales conceptos de las últimas décadas que rompen los cánones. La UNESCO ha destacado algunos como patrimonio cultural por ser auténticas joyas arquitectónicas. Y no son pocos. Con los altares. La arquitectura funeraria ha estado siempre presente en todas las sociedades, en paralelo con los altares. El solo hecho de elegir un lugar para el difunto, que además debía servir de conmemoración, precisaba de quien con estética se encargara. Muy importante se hizo entonces el comisionar el trabajo a expertos. Esta alianza se desarrolló a niveles inimaginados y mediante ellos nos hemos documentado del pasado. Por supuesto, era imposible dejarlo en lo simple. Y con esto empezó un andar sin límites. Allí convergieron las otras artes empleando los desarrollos técnicos y la estética de cada momento. Los materiales locales se usaban, pero el comercio, las conquistas, los saqueos traían alternativas exóticas de lugares lejanos. La fe, como los rangos sociales, hacen su protagónico y aún más la muy presente proyección para el más allá. Todo cuanto y otras cosas más gestionadas en vida con una premeditada anticipación. Todo esto no solo singulariza las tumbas, en igual proporción también los cementerios. A Quintana dos Mortos. La Quintana de los Muertos, en Galicia, España, es una necrópolis, dicen, construida con tierra traída especialmente de Tierra Santa, en Palestina. Data del 1327. En 1973 fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional.
En sus 7 siglos activos son significativos las laudas gremiales o lápidas funerarias con los símbolos de los gremios, así como los sarcófagos medievales, cruceros y baldaquinos. Las 4 sepulturas. Es indiscutible que a lo largo de nuestra historia todas las sociedades hacen maravillas para honrar y venerar a sus difuntos. Es asimismo cierto que los modos y medios de sepultura son una infinidad. Por sus destacados valores estéticos y artísticos, les propongo que analicemos las siguientes 4 categorías que traemos desde la antigüedad: mausoleo, panteón, cenotafio, columbario. El monumento funerario de Mausoleo, rey de Caria, en la antigua Grecia, hoy es parte de Turquía, fue tan fastuoso que participaron los mejores arquitectos y escultores del momento. Entre las 7 maravillas del mundo antiguo hay 2 monumentos funerarios, y uno de ellos es justamente el mausoleo Halicarnaso, como es más conocido. Fue algo sin precedentes, al punto tal de reconocerlo desde el periodo romano con su nombre. La historia es un gesto romántico. La emperatriz Artemisa, esposa de Mausoleo, ordena no solo continuar la construcción de la tumba después de su muerte, también dispone que el monumento debía ser muy especial. Es así como arquitectos y escultores mezclan los estilos. Bueno, analicemos las características. Estaba ubicado en el punto más alto de la ciudad y tenía entre 45 a 50 metros de altura. Lo custodiaban leones, diosas, dioses y guerreros en piedra muy bien elaboradas. Cada una de las 4 plantas estaba decorado con bajorrelieves escultóricos que recreaban distintas batallas. Las 36 columnas que lo circundaban elevaban el techo, que coronaba con una cuadrilla guiada por Mausoleo y Artemisa. Nada se comparaba con aquella gran obra maestra que se tuvo en pie casi 2 milenios hasta que se dio un devastador terremoto en 1404, seguido de continuos saqueos que lo redujeron a ruinas. Solo unas pocas partes se conservan en el Museo Británico de Londres y pues, en el lugar. Dicho esto, deleitémonos con obras arquitectónicas inspiradas en esta maravilla de la antigüedad. En su origen, en la antigua Grecia, eran los templos dedicados a varios dioses. Derivado de esto también se aplica el término a este conjunto de divinidades de una religión o de un pueblo. El Panteón de Roma tiene una larga e interesantísima historia, siendo la edificación activa más antigua de la ciudad. Se construyó como templo para venerar a los distintos dioses, pero fue consagrada como iglesia cristiana por el emperador Constantino. Esto y su singular arquitectura lo salvó de ser demolido, como sí sucedió con la mayoría de los otros templos.
En la Edad Media y el Renacimiento a la iglesia Santa María de los Mártires, como es su nombre, se le siguió llamando Panteón y no ha cambiado. Y al igual que en las otras iglesias, era usado como cementerio para personajes ilustres y destacados de la sociedad. Es este el origen de este tipo de sepultura. Iglesia de Santa Genoveva en París. El panteón alberga los restos de personalidades de la historia de Francia, como Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, Émile Zola, Marie Curie, Monet. Esta obra constituye una exaltación y propaganda nacionalista. La inscripción de la fachada indica su significado. Con un estilo neoclásico, tiene una marcada influencia con el Panteón de Roma y el Templo del Bramante también en Roma. Sin embargo, es una obra maestra de la arquitectura y la estética. Cenotafio, monumento funerario que no contiene cuerpo alguno. ¿Qué podría llevar a hacer un monumento funerario en honor a alguien sin que su cuerpo esté allí? Muchos motivos podrían justificar algo así. Por ejemplo, las tumbas del soldado desconocido son muchas veces un cenotafio, con el propósito de honrar a todas las víctimas de un ejército que en la guerra los cuerpos no son recuperados o identificados. Pero el cenotafio empezó como un acto de orden místico, para evitar que las almas vagaran por 100 años sin la debida sepultura. Por este motivo, algunas pirámides lo son. Pero con el tiempo se convirtió en solo un acto de reconocimiento y honores. Vemos cómo las formas y la estética van cambiando. Y es quizá de todos el que más libertad tiene. El largo y extenso periodo del Imperio Romano hacía de la muerte una cotidiana protagonista. Y como no, guerras, invasiones, conquista, esclavitud, caprichos imperiales, asesinatos, martirios, pandemias. Y bien sabemos lo que quedaba de los espectáculos del Coliseo y el Circo Máximo. Por consiguiente, todas las modalidades de sepultura operaban en constante actividad. Muchas de ellas se dieron como resultado de la apropiación cultural en su continua expansión. Ejemplo es la fuerte influencia griega que dio origen a la estética grecorromana. Igual sucedió con el antiguo Egipto. Imaginen que 8 de los 17 obeliscos que ostenta Roma en sus plazas son originarios de aquella nación africana. Pues bien, era siempre inminente sepultar. De este modo, las principales vías de acceso a la ciudad se poblaron con tumbas. Pero para quien contaba con privilegio y se podía permitir un mausoleo o algún monumento funerario, con toda aquella hibridad estética. Por supuesto, todo esto era insuficiente y aquellos otros eran destinados a cualquiera de las laberínticas catacumbas distribuidos por la ciudad. También la cremación que habían aprendido de los griegos era una alternativa. Las cenizas se depositaban en urnas y luego iban al columbario, llamado así por la similitud con los palomares. También aquí la arquitectura nos ha demostrado la capacidad que tiene. Me gustaría destacar la obra singular de la artista Beatriz González sobre estos nichos.
Las necrópolis, los mausoleos, panteones y demás formas de sepulturas tienen evidente estructura arquitectónica. Pero ¿y qué de aquellos cementerios que se expanden sin un orden determinado? Allí donde la necesidad básica ha dejado de lado la muy preciada y formal estética. Sí, en ellos se da también una estética ciertamente improvisada, más espontánea, pero con no menos valores y riqueza visual. Suele suceder que factores como el socioeconómico o los estados de guerra hacen que prime la necesidad básica de la sepultura. Aún así, son ideas mías o también tienen su encanto. Vemos entonces que la arquitectura opera tanto en cementerios como en tumbas. Y en ambos casos la armonía va a concluir en lo más importante, conmemorar a quien o quienes ocupan el lugar. Una necrópolis es en su origen griego la ciudad de los muertos, que la tenían separada de las urbes. Fue en la Edad Media que hicieron de las iglesias y los conventos lugares de sepultura, por supuesto, no para todos. Entre esto y esto hay una distancia de 100.000 años y legiones infinitas de arquitectos acudieron a cada transición. Bien, hagamos un intervalo en este recorrido. ¿Saben ustedes que existe un cementerio de mentiras y que además es visitado por muchas personas cada año? Bien, voy a darles unas pistas. Está en Burgos, España. Tiene 5.000 tumbas. Para los muy conocedores, el cementerio se llama Sad Hill. Tiene banda sonora propia. ¿Suena? El cementerio de la gran película dirigida por Sergio Leone. La única e irrepetible. Esta escena fue rodada a pocos kilómetros de Burgos, más bien y por fortuna en medio de la nada. Una vez que se terminó de grabar, se dejó tal cual abandonado. Es el director de cine y guionista Guillermo de Oliveira quien se dio a la tarea de rescatarlo para celebrar los 50 años de esta mítica película, con un éxito tal que es hoy en día una gran atracción turística. Y con este dato simpático me perdonará, pero daré como tocado el tema de los cementerios en el cine. Es un verdadero laberinto en todos los géneros de esta disciplina. Una locura que prefiero dejar solo a los expertos. Por supuesto que este género de las bellas artes, la pintura, no se le podía escapar este tema. Los cementerios han sido también inspiración para pintores, ilustradores, y qué les digo del mundo del cómic. Llama la atención que fuera un particular y bastante recurrente tema de los pintores románticos, bueno, también de la literatura, que se encontraba muy a gusto en estos melancólicos lugares. Hemos visto a lo largo de este video algunos cuadros que es bien interesante las muchas formas de interpretar y representar este lugar. Mis queridos mortales, espero les haya gustado este contenido. Tendremos una siguiente parte que les prometo será divina. Apoyen este canal.
dejen like, compártanlo. Y para los mortales nivel 4, en la descripción encontrarán los datos para sus voluntarios aportes. Mucha longanimidad para todos. Hasta pronto, mortales imperfectos.